Buen día a todos. Estamos en nuestra primera serie de los podcasts. Que vamos a tener diferentes hombres de Dios entrevistándolos en el tema profético, del Espíritu Santo, de evangelismo, de fuego, de las calles. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a llamar esta serie Avivados. Y hoy tenemos el privilegio desde Chile a nuestro amigo Patricio Vilches desde La Serena, profeta. Sí, desde La Serena. Desde La Serena, es un gusto tenerte por acá. Ahorita le decía que somos hijos de la misma mamá, entonces venimos de la profeta Elizabeth, la honramos, la amamos, entonces venimos siendo como hermanitos. Entonces, qué bueno que estés por acá, profeta. Muy feliz de estar acá en Medellín, Colombia. Una bendición nuevamente también estar acá en la iglesia, pastor. Amén. Y contigo. Bienvenido, profeta. Bueno, hoy queremos abordar el tema profético. Es un tema algo punzante, se ha creado mucha polémica en los ministerios, en personas, en creyentes. He escuchado en muchas personas que llevan muchos años de ministerio, profeta, dudando de lo profético. Yo quiero empezar aquí, creo que te mandé unas preguntas, digamos, como fluyendo ahí, como nos mueve el Espíritu Santo, para darle a las personas la explicación bíblica y lo que has vivido en toda tu vida como profeta, en el ministerio, los testimonios, las escuelas proféticas que la Iglesia Viva ha participado en ella y todo lo que te ha impartido Dios a través de lo profético. Amén. Entonces, yo quiero empezar con algo que creo que mucha gente se lo pregunta, porque he escuchado que me dicen, bueno, ¿y quién lo nombró profeta? ¿De dónde salió? ¿Cómo así que profeta? Entonces, la primera pregunta es, ¿el profeta nace o se hace? Buena pregunta. Y creo que en cuanto al ministerio profético, en el caso de Jeremías dice que antes de ser concebido por su madre, Dios ya lo había conocido. Jeremías era de una familia sacerdotal. Sí. Me he dado cuenta de algunas cosas. En primer lugar, todos somos profetas por una influencia del Espíritu Santo. Amén. Es decir que en el momento en que el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, es destrabado nuestro destino, nuestro llamado, el propósito de Dios para nuestra vida, y se puede revelar cualquier ministerio. Entonces, el Espíritu Santo es quien manifiesta, es quien da este empoderamiento, por decirlo así, para lo sobrenatural. Pero me he dado cuenta de un patrón en familias cristianas principalmente, donde han habido abuelos cristianos, incluso si los hijos la segunda generación posterior no fue cristiana, que los nietos nacen desde el vientre de su madre, cuando ya empiezan a hablar, ya esos niños portan algo profético. Entonces yo creo que en ciertos casos los profetas nacen cuando vienen de una herencia cristiana, porque el Espíritu Santo viene a cambiar nuestra genética y eso se transmite por el ADN, obviamente. Pero también una persona cuando recibe al Espíritu de Dios, recibe su destino. Amén. Entonces creo que depende del caso, pero más allá, incluso si yo nací con una tendencia genética a un ministerio, yo debo tener una relación íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave de lo profético. Sin él no hay nada. Amén. Pero entonces, según eso, ya vimos el tema de Jeremías, el caso de Jeremías, pero entonces también se puede hacer. Cuando vemos que, por ejemplo, imparten el manto profético, cuando se mueve en una familia profética, cuando fueron y encontraron, Samuel fue en compañía de profetas y dijo, cuando se encuentre con los profetas profetizarás. Correcto. Ese fue uno de los casos de Saúl, por ejemplo. Saúl no era profeta, pero entró en compañía de profetas y esa atmósfera profética se desató. Incluso la gente decía, también Saúl está con los profetas. Eso es una atmósfera profética. Ahora, la Escritura nos señala, y es de los 9 dones nombrados en 1 Corintios 12, que el don más importante es la profecía. Incluso Pablo dice, yo anhelo que todos ustedes hablen en lengua. De hecho, Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos vosotros. O sea, la importancia de hablar en lenguas. Pero dice, pero aún más deseo que profeticen. Yendo 1500 años atrás de Pablo, nos encontramos con Moisés. Sí. Moisés, cuando convoca a los 70 para derramar autoridad, su suegro le dice, Moisés, estás juzgando a una nación de cientos de miles de personas, necesitas hombres que tengan de tu espíritu, de tu sabiduría y sean ungidos. Moisés lo unge y unos hombres profetizan en el campamento, no en el lugar donde los había convocado Moisés. Y un hombre corre y le dice, Moisés, hay gente profetizando también y
y no eres tú, ¿no es cierto? Y Moisés dice lo mismo que dice Pablo, yo anhelaría que todo el pueblo fuera profeta. Wow. Entonces, lo profético es muy singular. Pablo, cuando llega a Éfeso, Pablo mismo dice, él se acerca, les pregunta en qué bautismo fueron bautizados. En el de Juan, y Pablo inmediatamente dice que impone sus manos, después de bautizarlo en el nombre de Cristo, impone sus manos y dice que hablaban en lenguas y profetizaron. Wow. Esto es fundamental. La profecía siempre va relacionada con esta relación con el Espíritu Santo. Amén, total. Bueno, profeta, entonces, ¿por qué muchas iglesias, ministerios, hombres de Dios, no dudamos de eso, dicen que ya no existen los profetas, ni los apóstoles? Correcto. En primer lugar, a lo largo de toda la historia de la iglesia han habido de los 5 ministerios. Maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Los nombremos así o no. Han existido. Ahora, hay corrientes en el cristianismo que son siempre reacias a lo sobrenatural. Están las corrientes cesacionistas, quienes no niegan los milagros, ellos no niegan que Dios pueda hacer milagros, ellos no niegan de que Dios pueda hacer obras grandes, lo que niegan es que Dios pueda usar de manera consistente a un hombre para hacer estas señales. Wow. ¿Correcto? No creen en los dones de profecía, pero estas corrientes de pensamiento, a medida que comienzan a posicionarse en los 80, en los 90, los profetas ya de oficio, que es algo que ha comenzado a despertar en el cuerpo de Cristo, siempre ellos han sido reacias por las doctrinas que ellos tienen. También hemos tenido iglesias pastorcéntricas. Creo que el pastor es el eje. El pastor es el que decide quién va a ser el próximo ministro. El pastor es el que toma todas las decisiones. Y obviamente, cuando yo tengo que abrir paso a otras autoridades y yo tengo el protagonismo, hay un choque ahí, una resistencia. Hay muchas razones. Está la ignorancia. También, por otro lado, está el mal testimonio que han dado algunos profetas y apóstoles. Y es algo que siempre ocurre. Cuando la iglesia recibe una bendición, como es el ministerio profético, todo el mundo quiere ser esto, todo el mundo quiere ser apóstol y se han dado malas experiencias. Pero también los pastores han dado malas experiencias y no por eso uno dice no existen los pastores. También, igual. También los evangelistas, todos los ministerios han tenido complicaciones, ¿no? Así es. Pero eso no es razón. Hay diversas razones, pero claramente los que han sido más reacios han sido, por un lado, las corrientes cesacionistas, las corrientes que son más reacias al mover del Espíritu, porque si alguien es reacio a la manifestación del Espíritu, va a ser reacio a lo profético. Estos ministerios o estas corrientes, estos pastores, estas doctrinas, como los queramos llamar, son los que más critican el mover profético. Entonces, yo entiendo que tú no puedes llevar a alguien donde tú no has ido. Entonces, como eso no pasa en los ministerios de ellos, como no lo viven en los ministerios de ellos, nunca lo han visto, entonces nunca, por eso es que lo critican. Critican lo que ellos no tienen. Esa es una de las razones. Claramente, si yo le digo a las personas y yo no tengo lo profético, que lo profético es real, ellos lo van a tener que aprender de algún lugar y ese lugar no soy yo. Así es. Hay muchas razones por las que ocurre esto, pero obviamente el enemigo está detrás de esto, ya sea por temor, ya sea por envidia, ya sea por orgullo. Satanás está detrás de no reconocer lo profético. De hecho, hay un patrón, y creo que vamos a hablar más adelante de eso, que ocurrió en el pueblo de Israel, en el reino del norte, cuando una persona se da cuenta, Jezabel, una reina, de que la única manera de cambiar el sistema de adoración dentro del pueblo de Dios era exterminando a los profetas. ¡Wow! Tremendo. Pero creo que vamos a hablar de eso más adelante. No se me adelante, profeta. Bueno, otra cosa que he escuchado, dicen, Juan fue el último profeta. El texto está en Lucas 16 y dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Se basan de eso para decir que fue el último profeta. Perfecto. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Perfecto, ese es un muy buen versículo. Ahora, la frase la ley y los profetas era usada por los evangelistas y en el Nuevo Testamento esa frase es usada para referirse al Antiguo Testamento. Wow.
no al ministerio profético. Sí, la ley y los profetas era la ley, los 5 libros del Pentateuco, como le llamamos, y los profetas, el resto de los libros. De hecho, los judíos no llamaban a los salmos como los llamamos nosotros, o cuando yo me crié nos enseñaron, estos son libros poéticos, ¿no? Me hablaban de Job, de Salmos. Los judíos creían que eran libros proféticos, que tenían un significado detrás de esto. Entonces, la frase, la ley y los profetas eran hasta Juan. En el Nuevo Testamento, como ejemplo, tenemos al profeta Ágabo, tenemos a Felipe, que tuvo 4 hijas que profetizaban, y tenemos a Pablo enseñándole a la iglesia de Corinto cómo operar el don de profecía. 1 Corintios 14 es un texto completo donde Pablo enseña cómo operar sabiamente el don de profecía, no cómo eliminarlo. Ahora muchos dicen, los corintios eran una iglesia carismática. Y yo digo, toda la iglesia primitiva era carismática, solo que los corintios tenían un problema de cómo estaban operando los dones, pero la iglesia en Antioquía era una iglesia que tenía los dones. Todas las iglesias que Pablo fundó tenían los dones. El Espíritu Santo, se movían en el Espíritu Santo. Correcto. Bueno, profeta, quiero entrar en otro tema también un poco polémico, porque tú dijiste, y es verdad, y creo que Colombia no es la excepción, Envigado, Medellín no es la excepción, donde existe el apostolitis y la profetitis. Todos quieren ser apóstoles y todos quieren ser profetas. Ahora, yo entiendo por el Espíritu que yo puedo ser usado en un tema profético sin necesidad de ser profeta, porque es que el Espíritu Santo es el que opera todo. Los 9 dones. Correcto. El que hace todo. Entonces, yo creo, tú me corriges, pero la diferencia entre profeta, don de profecía, unción profética o atmósfera profética. Porque es muy importante que la gente entienda, porque, ay, es que vino aquí, me ha pasado y alguien me dio una palabra y se me cumplió. Entonces, se está moviendo en una casa profética, en una atmósfera profética, y puede operar lo profético. No quiere decir que la persona sea profeta. Correcto. Mira, en 1 Corintios 12... hay una parte que dice Pablo, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones, la palabra es charismas, ¿no? Hay diversidad luego dice, hay diversidad de diaconías o ministerios, que es la palabra, pero el Señor es el mismo. Entonces, dones, Espíritu. Diaconías o ministerios, el Señor, refiriéndose a Jesucristo, Pablo le llamaba así. Y dice, y hay diversidad de operaciones o energematas. Wow. Pero Dios que energeo las cosas en todos. Difícil traducción de eso. Dice, operar. Energema es un poder sobrenatural que genera una obra en el mundo físico. No es un poder en potencia, es un poder que genera un resultado. Entonces luego ahí habla de la Trinidad. Entonces tenemos los dones del Espíritu, tenemos las diaconías del Señor, que son los ministerios del Señor, y tenemos los energemas del Padre. Si uno estudia profundamente eso, se da cuenta que el don espiritual es una capacidad para operar en cierto momento algo en beneficio de la obra del Espíritu Santo. Amén. En este caso, yo puedo tener el don de profecía, como puedo tener otros dones, y yo puedo ejercer la profecía en un momento, profetizarle a alguien y tener yo, ser un receptáculo de la palabra de Dios para alguien específico. Pero aquí nace, ¿cuál sería la diferencia con el ministerio profético? El ministerio profético es algo más amplio. Me parece a mí. Yo creo que el ministro que es profeta, que tiene el ministerio profético, puede empoderar el don en el cuerpo de Cristo. Fuera que también en todo tiempo se mantiene en la oficina el profeta, en todo tiempo. Sí. Es algo que es cuando tú tienes un ministerio. Muchos dicen el ministerio, lo he escuchado de gente que quizás ha salido herida o ha visto manipulación de algún ministerio. Dice, el ministerio es una función, tienes que separarlo de la persona. Y yo digo, no se puede separar. Cuando tú eres profeta y comienzas a ver el mundo espiritual, algo en tu cerebro pasa y eres así en tu vida diaria. Todo. No quiere decir que no eres una persona común que comparte con su familia y que tiene que hacer los quehaceres, pero eso muta tu mentalidad. Ahora, el ministerio tiene como un enfoque entregarse por el cuerpo de Cristo.
Wow. Es distinto a entregar una palabra profética a yo entregarme como profeta al cuerpo de Cristo. Es difícil la diferencia entre ministerio y don en ese sentido. ¿Cómo explicarlo? Pablo nunca da una clase de eso, pero se entiende que el ministerio tiene que ver con entregarse. De la misma manera, yo puedo ser enviado por Dios a una ciudad a hacer una labor específica. No quiere decir que yo soy apóstol. Exacto. Entonces, ¿puede un hombre ser usado, tener el don de profecía sin ser profeta? Correcto. Okay. Correcto. Okay. Como yo puedo tener el don de sanidad sin ser evangelista. Amén. ¿Correcto? Puede, pero cuando alguien tiene el ministerio, eso invade todas las áreas de la vida de la persona, y la mayoría de la gente que profetiza no tiene el ministerio profético, tiene el don de profecía. Así es. El profeta que tiene el ministerio profético tiene algo que quizá la gente que tiene el don de profecía no tiene, la capacidad de impartir el don. Poderoso. ¿Correcto? Ahora, también se hablaba de atmósfera profética. Creo que atmósfera profética es la atmósfera que se genera, lo que se genera en la atmósfera, en los aires, por decirlo así, debido a la operación de profetas o una iglesia que se está moviendo en lo profético genera una atmósfera profética. Eso tiene que ver con un dominio ya territorial, por decirlo así, aunque sea un territorio muy pequeño. Entonces la gente que entra a ese lugar, por solo entrar, algo pasa. Es como el evangelista, cuando hay una atmósfera de unción evangelística que uno entra y la gente comienza a ser liberada sin siquiera que la reunión empiece. Porque el don, la operación profética ha tomado dominio de la atmósfera. Tremendo. Yo creo que estabas acá también el año pasado en la iglesia cuando estuvo Flaminio, ¿cierto? Creo que fue el profeta Flaminio, sí. Flaminio, y él decía, aquí me puedo quedar profetizando hasta las 12 de la noche. La atmósfera, Tremendo, la atmósfera fue espectacular. Cargada, sí. Estaba cargada la atmósfera, habíamos orado toda la tarde demandando esa palabra profética en los aires, en el ambiente, y estaba cargado. Él dijo, aquí me puedo quedar toda la noche. Y estaba fluyendo y fluyendo y fluyendo. Eso es tremendo porque nunca la operación del Espíritu Santo se ve limitada por problemas. En la Biblia tú no ves que el poder de Dios no fluyó porque hubieron muchos problemas. Se ve en la Biblia que muchas veces el mover de Dios no se desata a plenitud por la falta de hambre. Wow. Hay dos cosas, falta de hambre espiritual, falta de deseo por Dios. Esa falta de hambre siempre tiene que ver con la idolatría que tiene el pueblo o por la falta de honra a quien viene a desatar esa función. Tremendo. Ministerial. Le pasó a Jesús en Nazaret. Sí. Jesús venía de una campaña tremenda. Un avivamiento y dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. No nos da a entender la Biblia que oró y no ocurrieron milagros por la incredulidad. Nos da a entender que tal era la incredulidad de ellos que de seguro no tenía sentido predicar y por otro lado quizás ni siquiera iban a escucharle o a poner tanta atención a lo que decía. Muy tremendo. Creo que la deshonra y la falta de hambre, y cuando vino Flaminio, por un lado había mucha honra, todos lo honramos, un hombre con un hermoso testimonio, y por otra parte había un hambre gigante en la atmósfera. Tremendo, tremendo. Bueno, profeta, yo he entendido también hace mucho tiempo los 5 ministerios, ¿cierto? El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Y la Biblia dice que Él aún nos constituyó. O sea, Él es el mismo, el que nombra. ¿Por qué igual muchos ministerios no reconocen si es Dios el que los constituye? De hecho, es tan fuerte o, digamos, difícil el ministerio profético porque una persona puede ser un falso maestro. Y no lo critican tanto. Usted va a un evangelista y va a la plaza y coge un megáfono y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y puede que ninguno venga a la iglesia y no es un falso evangelista. Correcto. ¿Por qué al profeta que se equivoca, ya falso profeta, eres del diablo, eres del demonio, estás equivocado y se te metió Satanás? Podemos irnos a distintas capas de cuán profundo. La capa más profunda es que hay un espíritu detrás de eso. Dice que hay una mujer, la gran ramera, que representa a Babilonia, que está borracha con la sangre de los profetas y los mártires. Después habla también, incluye los santos. Hay una guerra en el mundo espiritual para que este ministerio sea rechazado. O sea, la historia de Israel, cuando Jesús se acerca a Jerusalén
y la mira, dice que llora, dice eso Lucas, pero Mateo dice, el Señor llora y dice, y desata un juicio, dice, vas a quedar desolada y desierta. ¿Por qué? Porque rechazaste a los profetas. El enemigo sabe que si genera en el cuerpo de Cristo rechazo a lo profético, va a generar desolación. O sea, ni siquiera él va a tener que enviar demonios de desolación. Si ya envía espíritus para que rechacen lo profético. Desenfreno. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Desenfreno. Totalmente. Falta de visión. Y pasa algo también que yo me he dado cuenta. El ministerio profético llama mucho la atención y genera mucha envidia. Wow, tremendo. Porque el pueblo, le voy a dar un ejemplo muy práctico. Esto, nosotros que somos pastores, a veces nos pasa. Oramos por un hermano que se sane o que sea libre y nada pasa. Y uno insiste y le dice al hermano ayune y después se enoja con el hermano porque no hay un cambio. De repente viene un profeta y soluciona lo que nosotros como pastores no pudimos hacer. ¿Qué se genera? Claro, a él lo escuchan, uno dice. Y no es eso. Ellos tienen una unción que uno a veces como pastor no tiene. Ajá. Eso choca. Y yo creo, y yo lo he percibido en muchos pastores que tienen ese rechazo a los profetas. Detrás, si uno mira con un poco de discernimiento, puede ver que hay un poco de envidia. Y lo otro que la gente, la gente que tiene hambre, busca lo sobrenatural, busca oír la voz de Dios y muchas veces busca a los profetas. Uh-huh. Algunos profetas se han dejado llevar por el ego debido a eso. Y unos equivocadamente, porque han cambiado la adivinación por el profeta, han cambiado su búsqueda del Señor por a ver qué me dice Dios por medio del profeta, pero no quieren buscar a Dios. Esa es la parte del pueblo que lo ha malinterpretado y de muchos que se dicen ser profetas, sean o no lo sean, y se han prestado para eso. Entonces, el dinero, interesados. El profeta Franklin, el apóstol Franklin nos contaba el año pasado que él es muy visible en YouTube, es muy activo en YouTube. Uh-huh. Y entonces que llegaban servidores de allá y miraban que la gente le ofrendaba por YouTube. Ellos cogían el nombre y iban la hermanita Carla Mansur, entonces llegaba y le escribían, vea, lo llamo del ministerio del apóstol Franklin, yo voy a seguir orando por usted, sígame diezmando a mí, sígame ofrendando a mí. Manipulación. Tremendo. Manipulación. Tremendo. Lo que usted hablaba, por un lado se genera esta hambre, ¿no?, de la gente, y es un hambre genuina. Pero cuando uno es inmaduro, todos hemos sido inmaduros, o sea, para llegar a la madurez hay que pasar por la inmadurez, se genera con mucha gente es más fácil buscar al profeta que buscar la voz de Dios en la intimidad. Total. Creo que tiene que haber un balance en eso. Mucha gente también llega, y eso genera extremos. Mucha gente dice, no, yo solo quiero recibir de Dios en la intimidad, no tengo por qué estar buscando una impartición. Así es. Y yo digo, no, ahí hay un error. Pablo le dice a los romanos, yo quiero ir para impartiros algún don espiritual. Ahora, Pablo podía enviar una carta, la máxima sabiduría, pero la impartición es fundamental. Ahora, por otro lado, se genera esa inmadurez de que la gente no quiere resolver las cosas reformando su vida y obedeciendo a Dios con oración y ayuno, sino que es más fácil que un profeta ore por ti y te desate algo. Yo recientemente a una de las iglesias que pastoreo, hablé con los hermanos y les dije, ustedes no pueden pretender que un acto profético solucione un problema en sus vidas que viene causado por no obedecer a la palabra de Dios. Wow. Es decir, estoy mal económicamente, estoy viviendo una crisis matrimonial, voy a hacer este acto profético para que se rompa la maldición. Cuando yo le digo, pero primero cumplan el sermón del monte. Porque quien no cumple el sermón del monte, dice ahí, va a venir las olas, va a venir el viento, va a venir la lluvia y la casa se va a derrumbar. Tremendo. Hay una frase que me gusta, nadie te va a impartir la unción que tú no estés dispuesto a buscar o a pagar el precio. Nadie te la va a impartir. Correcto. La unción es el primer paso. Uh-huh. Y creo que nos da una responsabilidad. Cuando yo estoy recibiendo una impartición, yo le digo, Señor, ¿cuál es la magnitud de esto? Porque tengo que reformar mi vida. Es como que Dios te da unas herramientas y yo sigo construyendo con piedras. Tengo que comenzar a usar esas herramientas para edificar algo. Entonces, mucha gente quiere unción, pero ¿unción para qué? Uh-huh. ¿Qué estás edificando que necesitas unción para edificar mejor? Claro.
La unción, una de las definiciones que me gusta también es, perdón, la unción es la necesidad del otro. La unción, el Espíritu Santo va a operar porque sanidad, así no seas como tú decías el evangelista, pero hay alguien que está orando por una sanidad y puede utilizar tus manos para sanar o para liberar a esa persona. Siempre que Dios ungía a alguien en el Antiguo Testamento era para el servicio al pueblo de Dios. Eran ungidos los sacerdotes para comunicar a Dios con el pueblo y al pueblo con Dios, y eran ungidos los reyes. Los reyes eran ungidos para proteger al pueblo. Amén, así es. Entonces el ungimiento y la unción es una capacidad sobrenatural que Dios te da para servir a su pueblo en algo que por medios naturales era imposible. Ok, bueno, no nos salgamos del tema profeta. Vamos para una pregunta muy fuerte. Los profetas, ¿el profeta puede equivocarse? No el que se cree profeta, el profeta puede equivocarse. Yo movería esa pregunta y decía, el profeta no puede. Todo lo contrario, diría yo. ¿El profeta puede ser siempre certero? La respuesta es sí, se puede equivocar. En el Antiguo Testamento, y muchos usan esto, ¿no? Que si un profeta fallaba tenía que ser apedreado por el pueblo. Uy, Dios mío. Pero en 1 Corintios 14 podemos ver que esto es diferente, porque en el Antiguo Pacto el Espíritu venía sobre ellos, el Espíritu está sobre mí para una función específica, ¿no es cierto? La unción. Pero podemos ver cómo en el Nuevo Testamento nuestra naturaleza imputada luego de la obra de Cristo en la resurrección, no solo se te da el Espíritu Santo para hacer una función, se te da el Espíritu Santo para hacer como Cristo. Entonces, es en el momento, como yo le digo, viene el Espíritu Santo, Dios te comienza a liberar, pero hay algo de lo que Dios no te puede liberar. Dios te puede sacar un demonio de orgullo, pero no la carnalidad que te ata. La carne es orgullosa. Ajá. Entonces Dios te puede liberar de un demonio, pero no de tu carne. Tu carne hay que matarla. Así es. Con búsqueda, con sacrificio, con obediencia. O someterla, porque creo que nunca la vamos a matar. Someterla. Crucificarla. Exacto. Sí, correcto. Crucificarla. Y creo que eso en algún punto el Señor puede hacer ahí una obra de resurrección en un área. Entonces dice la palabra del Señor que debemos juzgar las profecías. Entonces, no juzgar al profeta. Dice, juzgad las profecías. Así es. Entonces, aquí se entra un área completa que es interesante. Y es que por mucho que yo confíe en un profeta, por muy certero que alguien sea, la palabra me lleva a mí a pesar esa profecía. Y para eso es necesario el don de discernimiento. Entonces, la profecía en 1 Corintios 14, Pablo asume que es dada de conocimiento público y que públicamente puede ser evaluada. Entonces, los profetas sí se equivocan. ¿Por qué? Porque, como le decía, en el Antiguo Testamento era una comisión. Yo soy empoderado para una función. Ahora yo soy empoderado para ser una persona, como Cristo. Y en esa lucha interna con nuestra carne, el profeta se puede guiar por las apariencias, se puede guiar por la conveniencia, se puede guiar por los prejuicios. A mí me ha pasado que a veces he visto gente que parece orgullosa y cuando les voy a profetizar, de repente me quedo parado un poco y diciendo, esta persona es muy humilde. O gente que parece muy humilde. Total. Entonces, los paradigmas, las ideas. Por ejemplo, a mí me pasó algo. A mí me dieron palabras. Yo cuando me concentro, tenía una parada un poco muy seria. Entonces los profetas decían, hay alguien acá que está oponiéndose a la palabra. Y me daban palabras a veces a mí como si yo me opusiera a la palabra. Y yo internamente estaba recibiendo mucho. Las apariencias pueden engañar. Recuerdo un apóstol de Panamá, el apóstol Radamés, él cuenta la historia y muy, muy tremendo porque humildemente lo cuenta. Dice que lo invitaron a predicar a Estados Unidos, estaba en Estados Unidos 900 personas y termina la predicación, empieza a ministrar y ve una mujer un poco con su abdomen grande y le dice que ese hijo iba a ser profeta y la mujer lo que dice es que no estaba en embarazo, sino que estaba gordita. Pasa hasta en las mejores familias. Delante de 900 personas y él dice, eso trató con mi orgullo. Profeta Radamel de Panamá.
Lo conozco. Ah, sí, claro. Estuvo en una reunión Sí, de sí, nosotros sí, y fue sí. muy certero. Sí. No nos conocía, fue hermoso haberlo tenido. Ese es. Tremendo. Uno se puede guiar por las Por apariencias, las apariencias. se puede equivocar, puede por su propio orgullo uno desatar una palabra, y he visto mucha gente profética, y lo vamos a hablar creo que un poco más adelante. Hay espíritus que también quieren desviar al profeta, y de eso hay que estar muy atentos. Fíjense que Pablo, cuando se despide en Asia, llama a los ancianos ahí de los alrededores de Asia, y él se despide y le dice: nunca más ustedes van a ver mi rostro, le dice Pablo. Ahora, estos ancianos, ¿por quiénes habían sido ungidos? Por Pablo y por su equipo apostólico. Hablamos de gente con un discernimiento a otro nivel. Y dice: porque se van a levantar entre lobos rapaces que van a dispersar al rebaño, y aún entre ustedes. O sea, Pablo sabía proféticamente, no sabía quién, pero sabía que incluso dentro del equipo que él ungió, que eran hombres de Dios, se iban a corromper. Iban a dañar. Todos División. somos corrompibles. Sí, Corrompible. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 10, cuando dicen: hey, ustedes que han alcanzado los fines de los siglos, Corinto, lo que le pasó a Israel en el desierto, por la idolatría, por la fornicación, por la murmuración, por tentar a Dios, eso que le pasó a Israel les puede pasar a ustedes, una iglesia que tenían las manifestaciones del Espíritu. Entonces, nadie se puede confiar, y cualquiera de nosotros se puede corromper y corromper su don, claramente. Así como un pastor, muchas veces yo digo, así como un pastor puede corromper su relación con las ovejas, ya sea por dinero o por indiferencia, ya me harté de esta gente y no quiero verlos más, y corrompes tu pastorado en parte, o puedes enseñar cosas basadas más en filosofías humanas que en el Espíritu Santo. Así el profeta también puede equivocarse, ¿no? Y creo que nos lo enseñaba el profeta Gabriel hace poco, y creo que es más peligroso el maestro. No sacáis maestros de muchos. El maestro puede corromper toda una generación, toda una congregación. Eso es clave. Yo una vez estaba leyendo eso, lo mismo que Gabriel señaló, y dice Santiago 3, dice: Santiago 3. No os hagáis muchos de vosotros maestros, para que no entréis en mayor condenación. Tremendo. Porque para mí el maestro es un cirujano. Y la profecía es medicina general, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Pablo y Moisés dicen: ojalá todos profetizaran. Ya es como si todos practicáramos la medicina general. De hecho, los cirujanos saben medicina general, pero la especialización es ser maestro. Una iglesia no debe tener muchos maestros, debe tener pocos, pero no por eso poca enseñanza. Puedes tener pocos maestros y buena enseñanza. Y el Señor una vez me habló, me dijo: mira, es más peligroso el maestro que el profeta. Me señaló estos versículos y me dijo: una falsa profecía puede hacer que una persona tome una mala decisión, o puede dividir una iglesia. Una falsa enseñanza puede dividir al cuerpo de Cristo por más de 500 años. Tremendo. El cuerpo de Cristo no está dividido por una falsa profecía. Estamos divididos por falsa enseñanza. Total. Y más de 500 años de división. Wow. Poderoso. Bueno, profeta, vamos a otro tema punzante, un tema polémico. ¿Qué papel juega Jezabel en las iglesias proféticas, en Sol de Justicia, en Aviva, en Transformación? Entonces, la gente se imagina una vieja, una bruja ahí con la pócima, con un palo que cree que es Jezabel, pero más que eso, ¿qué es? Una doctrina, una forma, de qué manera ataca a las iglesias proféticas. Sabemos que quería callar la voz profética, manipulaba a Cap, todo eso, pero ¿qué experiencia has tenido en todos estos años con Jezabel? El espíritu jezabélico está detrás de varias manifestaciones, por decirlo así, en distintas dimensiones. Todos los espíritus están tanto en las iglesias proféticas como no proféticas, en los gobiernos. Wow. Se ha identificado partamos en el Antiguo Testamento. Tenemos la historia de Israel que se divide, reino del sur, reino del norte, y en el reino del norte estaban 10 tribus, ¿no? Capitaneadas por Efraín. Y un hombre toma el reinado, se llamaba Acab, ¿no es cierto? Y su esposa era hija de un rey sidonio del norte, ¿no? De Fenicia, me parece que eran ellos, muy idólatras, y ella quería implantar la adoración a Baal y a Asera. Ahora, Israel, la verdad, siempre adoró a Baal y a Asera, pero había una diferencia con Jezabel. Ella
ella quería llevar esta adoración al máximo, porque Israel siempre estuvo leudado, esa es la verdad. Los lugares altos no fueron derribados a tiempo, el pueblo por mucho tiempo, incluso en la época de los reyes de David, no celebró la Pascua. En los días de Josías se restaura la Pascua recién. Entonces el pueblo de Israel siempre estuvo leudado y estuvo en idolatría, esa fue la verdad, a lo largo de su historia. Fue en pequeños lapsos que esto no ocurre. Ahora, Jezabel no quería que el pueblo estuviera leudado, quería una adoración potente a Asera y a Acab. Y se daba cuenta que la adoración a Jehová generaba un límite social. ¿En qué sentido lo digo? La adoración a Jehová requería un nivel de santidad, un nivel de pureza, un nivel de consagración que era opuesta a las prácticas de adoración a Baal y a Asera. Entonces, Jezabel descubre que no basta con tener al pueblo en adoración mezclada, había que exterminar la adoración a Jehová, porque el estándar de pureza y de santidad que requería el servicio a Jehová hacía que el pueblo nunca fuera una idolatría 100% a Baal y a Asera. ¿Me explico? Siempre era un poco aquí, un poco allá. Ahora, es muy inteligente lo que ella se dio cuenta, pero se dio cuenta de algo más inteligente aún. ¿Cómo extermino yo la adoración a Jehová? Y ella se dio cuenta que la llave no eran ni los sacerdotes, no eran los levitas, no era borrar la historia de Israel, era borrar a unos hombres que se llamaban los profetas. Ellos mantenían el estándar. Y si ella sacaba a los profetas, el pueblo se iba a desenfrenar en una adoración a estos dioses. Entonces, lo que fue esa guerra que comienza Jezabel, ella comienza de parte del Estado, lo que nunca ningún rey había hecho. Había reyes que habían perseguido a un profeta porque les dio un mensaje malo, pero Jezabel empezó a matar sistemáticamente a todos los profetas. Por eso ataca, se va de frente contra Elías, porque él sí pudo derrotar a los profetas de Baal. Correcto. Aquí en medio de esta historia aparece un hombre valiente, un profeta valiente, que en medio de esa persecución él se levantó con valentía. Los otros profetas estaban igual de ungidos que él, pero él tuvo la valentía. Por eso se dice que Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías. Es como yo solo contra el mundo. Esa es la unción de Elías. Es como la nación está en decadencia. Bueno, yo me levanto solo contra el mundo. Y ocurre que este espíritu jezabélico operó de muchas formas. Primero, comenzó a amenazar al profeta de Dios, a Elías, que se había levantado. Ahora, esa es una historia, parte 1, y en el Nuevo Testamento, a la iglesia de Tiatira, se le dice, tú has dejado que esa mujer profetisa Jezabel enseñe y haga comer a mis siervos. Aquí lo tengo, precisamente te iba a hacer esa pregunta, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, sí, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A los ídolos. ¿Qué entendemos ahí por tolerar? ¿Aguantar? ¿Qué? Sí. ¿Permitir? Correcto. Ahora, hay algo que dice un poquito más adelante y dice, pero para aquellos en Tiatira que no tienen esta doctrina. Wow. Entonces siempre se ve, incluso he visto teólogos que dicen Jezabel es una mujer que estaba en esa iglesia y que tiene las características de la del Antiguo Testamento, no es la misma obviamente, es una doctrina, son ideas, son conceptos. Ahora dice que el juicio es tal, lleva a dos cosas, a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Ahora, la idolatría y la inmoralidad sexual no es que te pueden llevar lejos de Dios. Ya la idolatría y la inmoralidad sexual te muestran que estás lejos de Dios. ¿Me explico? No es que la idolatría te va a llevar lejos de Dios. No, ya estás lejos de Dios. Y si estás en inmoralidad sexual también. Ahora, como esto es tan fuerte de cometer algo que sea totalmente contraria a la voluntad de Dios, que este espíritu lo que hace es seducir. Es decir, te promedia, te hace sentir que no estás tan lejos de Dios o que eres víctima. ¿Me explico, no? He escuchado a muchas personas, y yo mismo he caído en eso, que cuando cometen un error dicen, bueno, son las heridas de mi infancia. Y es una forma de uno de justificar su propio pecado. Ajá. Adán no tenía heridas de infancia y fue un transgresor a Dios.
¿Me explico, no? Así es. Aunque nos sanáramos de todas las heridas de nuestra infancia, igual nosotros le fallaríamos al Señor. Ahora, ¿qué hace este espíritu jezabélico? Lo concluyo de Reyes, donde está la historia, y de acá. Este espíritu jezabélico tiene enseñanzas, son ideas que se mueven en el cuerpo de Cristo, que nos llevan a nosotros lejos del mover profético. Entonces, no solo en iglesias proféticas está este espíritu jezabélico, está a plenitud en las iglesias que rechazan lo profético. Tremendo. Ahora, como nosotros hemos aceptado lo profético y no nos puede enseñar que lo profético no es real, nos tiene que se transforma en un mover de profecía. Y lo que hace este espíritu es distorsionar las profecías de los profetas, lo que yo llamo la profecía leudada. ¿Cómo lo puede hacer? Hay algo que Elías sintió cuando lo persiguió Jezabel, que era mentira. Dice, solo yo he quedado. Pero luego el Señor le dice, me he reservado 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Entonces, lo primero que hace este espíritu para distorsionar a un profeta es hacerlo sentir solo. Y pensar que está solo luchando en medio de esta guerra. El aislamiento es muy grave en un profeta. ¿Por qué? 1 Corintios 14 dice que la profecía tiene que ser juzgada. El profeta necesita otros profetas que disciernan tu profecía. Lo otro también dice que cuando lo voy a hablar mañana, de hecho tenemos una sesión de una escuela profética acá, pero en una parte dice que cuando uno profetice por el Espíritu y vea que otro profeta tiene algo que decir, disciérnalo y calle el primero. Entonces el profeta, cuando trabaja en equipo, no solo aprende a profetizar, aprende a callar. Cuando el profeta está solo, no aprende a callar. Entonces es fácil que el enemigo lo distorsione al no ser juzgado por el cuerpo de Cristo su don, ni al ser por otros profetas, al no aprender a callar, el ego, el orgullo lo puede distorsionar. Tremendo. Entonces toda la gente que tiene don profético tiene eso. Hay otros rasgos, la inmoralidad sexual. Cuando hablas de la inmoralidad sexual, ¿es del profeta, de los pastores o se mete en la iglesia? ¿Cómo opera eso, profeta? Principalmente en la variante de quién opera el don. Si tú tienes el don de profecía, te va a perseguir el ego, te va a perseguir la inmoralidad sexual, te va a perseguir lo que dijo en algún momento erradamente, solo yo he quedado, la depresión. Estoy solo contra el mundo, yo soy el único que ve que la iglesia está mal, todos los demás están felices porque Dios a mí me muestra las cosas a otro nivel, y comienza a sentir una depresión, nada puede cambiar. Frustración. Entonces, cuando el enemigo comienza a moldear tu alma con esas mentiras, va a distorsionar tu profecía. Y en el pueblo de Dios también, quien recibe la profecía, Pablo le dice a Timoteo, la función no es solo del profeta. Le escuché una vez a alguien decir, no solo tienen que haber predicadores ungidos, tienen que haber oyentes ungidos. Entonces, no solo tienen que haber profetas ungidos, tienen que haber receptores de profecías ungidos, porque le dice Pablo a Timoteo, milita en las palabras proféticas que te han sido dadas. Es decir, te dieron una palabra profética y tomas una actitud militar. Camina en obediencia. De caminar en eso. Lucha ahora por ella, sistemáticamente. Como una misión del reino. Es como una misión del reino. Ahora, este espíritu jezabélico lo que hace es distorsionar el don de profecía por un lado. Ahora, cuando distorsiona a un profeta, esto es más fuerte. ¿Por qué? Porque el ministerio hace que el profeta pueda... Una persona con don profético quizá puede dar una palabra profética errada. Pero un ministro, alguien que tiene la diaconía profética, lo que hablábamos, él siempre va a mover gente por la unción y la autoridad que tiene. Así es. Yo no dudo que muchas sectas nacieron como verdaderos movimientos de Dios que se corrompieron, y que esos hombres eran o pastores o profetas verdaderos que se corrompieron a niveles extremos. ¿Me explico? Y eso es lo que quiere hacer Jezabel. Jezabel quiere destruir el mover profético en la iglesia, desprestigiándolo, usando a los verdaderos profetas para que erren y para que ante ese error no lo reconozcan y se forme como una bola de nieve de reputación. Y por otro lado, distorsionar al cuerpo de Cristo también, a los oyentes proféticos. Y el enemigo también tiene poder. Escuchaba a alguien que
cuando alguien tiene o don de adivinación, como el que Pablo lo hizo. Balaam era un profeta acertado en el Antiguo Testamento, pero no lo está utilizando para Dios. Entonces mucha gente, al ver solamente que una profecía se cumpla, o un don, una palabra de ciencia, conocimiento, fácilmente puede ser confundida si van para el otro lado. En el caso de Balaam hay una frase que dice, caído pero de ojos abiertos. El profeta tiene los ojos abiertos. Yo a veces voy a orar por alguien y veo cosas y percibo cosas, pero no quiere decir que yo se lo tengo que profetizar. Así es. Hay una diferencia. Y aunque uno se corrompa, por decirlo de algún lado, por dinero, por ego, por orgullo, uno sigue teniendo el don, porque el don y el llamamiento son irrevocables. Y eso es muy peligroso, por un lado, pero Dios lo diseñó así. Ahora, por otro lado, me he dado cuenta en las escuelas proféticas que hay ciertas personas que profetizan y como tenemos un equipo de gente que discierne, que tiene mucho discernimiento, siempre dice, y cuando todos discernimos lo mismo sin hablarlo y luego lo hablamos, decimos, esto es así. Mucha gente que viene de trasfondos de brujería, de maldición, de ocultismo, son gente que experimentó lo sobrenatural en el lado de las tinieblas, entonces ahora quiere experimentar lo sobrenatural en el lado del Señor. El tema de la brujería es que tú la puedes manipular, pero tú no puedes manipular al Espíritu Santo. Wow. Entonces, esa gente ahora quiere el poder de Dios, pero el corazón sigue siendo manipulador. ¿Me explico? Claramente. Entonces, hay un chisme y quieren enterarse de más. Hay algo de acá y quieren hacer... Pero he visto, es que bueno que coloques ese ejemplo, porque he visto gente que trabajó en el lado oscuro, con la brujería, la hechicería, y ya conocieron el mundo espiritual. Se les hace más fácil ahora. Correcto. Todo lo profético y todo eso. Simplemente no tienen de pronto el carácter, no tienen el conocimiento, la humildad. ¿Qué les falta, profeta? Ellos necesitan un proceso de purificación de las intenciones del corazón. Amén. Nosotros siempre a gente que está así, que profetiza, le sentimos algo raro, lo entrevistamos y nos damos cuenta que tienen un trasfondo de brujería y eso sigue latente ahí. Porque la brujería te hace esclava tus emociones a tu carne. Satanás quiere anclar tus emociones a tu carne muy profundamente. Entonces luego tú vas y operas emocionalmente en el cuerpo de Cristo y usas el nombre de Jesús y haces cosas para Jesús, pero está ese corazón manipulador. Eso por un lado. Ahora, nos ha pasado que discernimos la misma brujería en otras personas y ocurre que son cristianos, nunca han hecho brujería, nunca, y no hemos dado cuenta de un detalle. Son gente que vienen de iglesias o estuvieron en ambientes donde había mucha crítica al cuerpo de Cristo. Yo le voy a decir algo. Un profeta que quizá visite su iglesia y que en el auto le empiece a hablar de tal pastor, más que hablarle de la gloria de Dios, ese profeta sí o sí va a tener su don leudado. Porque donde hay murmuración, y cuando uno murmura de otra iglesia y dice, mira, el pastor de allá se corrompió, en el fondo uno dice, yo soy mejor que ese pastor. Yo soy más santo que él. Miren cómo él cayó y yo estoy acá. Y eso es una señal de orgullo y de altivez grande. Eso es altivez, sentir que yo estoy arriba de otros. Por la gracia de Dios estamos donde estamos. Y si Dios sacara su gracia, nosotros... Entonces no hemos dado cuenta que el don leudado también opera en cristianos que estuvieron en muchas atmósferas y ellos mismos son muy murmuradores, en particular del cuerpo de Cristo. Recuerdo, creo que lo vimos en la escuela este año, cuando el llamamiento del profeta Isaías, que inmundo soy inmundo de labios, pero solamente cuando el ángel coloca el carbón encendido y después de que es purificado, puede escuchar a Dios. Antes no lo podía escuchar. Eso es tremendo. Wow. Esa es una lección que siempre doy en las escuelas proféticas, porque está ahí, explícito. Isaías usa un término que es soy inmundo de labios, y todos podríamos pensar que la verdad es que eran un pueblo que hablaba grosería, hablaban cosas que no debían hablar. La verdad es que yo creo, esta es una creencia mía, por lo que ocurre después, que ser inmundo de labios representaba que toda la plenitud de lo que soy es inmundo. Porque en el momento en que el ángel toma con tenazas del altar y le pone este carbón encendido o piedra incendiada, como sea, en los labios le dice, eres libre de tu pecado y eres sano de tu iniquidad. O sea, hubo una purificación completa al tocar la boca. Por eso
Yo creo... O sea que el pecado ahí estaba por la boca, era murmuración. Claro, pero Santiago 3 dice, el hombre que puede dominar su boca puede dominar, el que domina su lengua puede dominar todo su cuerpo. Dice que hay una gran embarcación que la movemos con un pequeño timón, aunque venga una tormenta. Dice que así es la vida del hombre, que la lengua es un miembro pequeño que puede manejar este barco en medio de un caos. Entonces, cuando alguien es impuro de boca, va a ser impuro en otras áreas. La pureza de labios... por eso cuando la gente recibía el Espíritu Santo en Hechos, ¿qué era lo primero que hacía? Un don que se manifestaba con la boca. Así es. No dice la Biblia, y recibieron el don de sabiduría. Lo van a ocupar algún día. No. Hablaban lenguas o profetizaban. Cuando tu boca es profetiza, si Dios puede tomar tu boca, puede tomar toda tu vida. Profeta, yo sé que, bueno, salgámonos un poquito del tema, pero creo que es uno de los peores o pecados más recurrentes hoy en el pueblo de Dios. La murmuración, Sí. la crítica, el juicio de otros ministerios, de otros pastores, de otros creyentes, que lo que tiene que este no tiene, que este tiene luces, que este canta feo, que este predica así. Que ese es uno de los pecados más recurrentes y, digamos, más actuales que estamos viendo hoy en el mismo cuerpo de Cristo. Mi papá biológico, si está viendo esto le mando un saludo, me enseñó una lección. A veces íbamos a la iglesia y veíamos algunas cosas grotescas en el altar, comentarios, todo. Salíamos y yo le decía, papá, ¿te fijaste lo que dijo tal pastor? Y mi papá me decía algo muy simpáticamente, obviamente a mí como niño me decía, yo soy el hombre sin opinión. Me decía, yo soy el hombre del cuerpo de Cristo, yo no opino. Yo guardo mi corazón. La humildad es fundamental. Y él me enseñó esa lección. Con el tiempo empecé a observar al cuerpo de Cristo y me di cuenta que esa lección que mi papá me enseñó es fundamental. No solo a veces la crítica, a veces opinamos, hoy este ministro es así, hoy ¿por qué canta así? ¿Por qué este hombre de Dios es así? Y la verdad es que nosotros no entendemos la mente de Cristo, ni los diseños de Dios, ni lo que Dios ha batallado junto a esa persona. Una gran iniquidad es la murmuración entre hermanos. Todo el homicidio que vino en la tierra, obviamente fue por Adán y Eva, pero se desató en Caín y Abel. Ajá. Fue la envidia por la adoración que mi hermano ofreció a Dios y que fue recibida, y por qué yo no. Y eso está en el cuerpo de Cristo ahora. ¿Sabes? Eso estuvo en toda la historia de Israel. Esa fue la razón por la que persiguieron los profetas. La murmuración es algo, la profeta Elizabeth siempre me decía, cuando yo era adolescente me decía, mira a esos hermanos, me decía, están llenos de espíritus de tal cosa. ¿Sabes por qué? Porque están llenos de murmuración. La murmuración es la plataforma para que todas las tinieblas se desaten sobre tu familia. Uno no sabe a veces las murmuraciones que ha hecho en lugares secretos, cómo han traído a la propia familia maldición. Yo tengo Gabriel, de quien hablaste, Gabriel Valdebenito, a mí es muy especial, somos amigos hace muchos años, es un personaje. Y yo a veces como amigo, llevamos de amistad, no sé, 20 años más o menos, y yo cada vez que me enojaba con él y yo murmuraba algo de él, yo a los meses terminaba cayendo en algo peor que lo que yo le juzgaba a él. Gracias a Dios nunca fue algo tan trágico, sí fueron algunas cosas que me hicieron reflexionar y decir, yo a él es mi amigo y a veces yo no opino de su vida, porque yo sé que es un hombre de Dios. Y yo ni siquiera caigo en la murmuración, a veces ni siquiera en mi corazón en pensar, es tuyo Dios y en mi hermano lo amo, y eso me enseñó una gran lección. Tremendo. Escuchaba, he contado parte de un testimonio que contaste en la escuela, porque dijiste que no sé si en el colegio o en la primaria o secundaria, no sé, que estabas como enamorado de una niña y que no alcanzaste a decirle nada cuando después ves que la niña se consiguió otro novio y que tú te alegraste por eso y que no le diste autoridad al espíritu de envidia que operara en ti. En ese momento lo sacaste, lo desechaste y no le diste mente a eso. A mí me pasó algo muy particular y fue la razón me pasó una vez en una profecía que viene un profeta y le profetiza a mi hermana biológica, sí. Isabel, una tremenda profecía. Y la profecía para mí también fue buena, pero yo como era un adolescente me dio envidia. Y me fui a dormir y yo dije, no puede ser que sienta envidia por mi propia hermana y menos con las cosas del Señor. Y yo comencé a orar que ella fuera más que yo. Wow. Y de ahí,
soy atacado en muchas áreas, tentado en distintas áreas de la vida, pero la envidia no es un sentimiento que yo tenga, porque lo ataqué de raíz. Entonces, como usted decía, mucha gente a veces, me gustaba una muchacha en la iglesia, era en la iglesia en realidad, Okay. me gustaba una muchacha en la iglesia y esa muchacha empieza con otra persona y empieza la envidia en el corazón. Y gracias a esa batalla que yo di en algún momento al inicio, cuando el arbolito era pequeño, le corté la raíz, que yo la envidia no es algo que experimento y me ha servido para el ministerio. Hace poco un hombre de Dios tremendo que tiene un ministerio, bueno, muy lindo, la verdad, habló muy mal de nosotros. Se hizo una reunión, habló muy mal del ministerio. Y no fue envidia, pero rechazo me iba a atacar. Yo le dije, claro, Señor, él tiene un ministerio exitoso, habla mal de nosotros y habla cosas que no entiende. Iba a entrar la victimización en mi corazón. Para lo profético es fundamental no tener envidia ni victimización. Inmediatamente yo dije, Señor, saca esto de mí, bendícelo, que le vaya excelente. Lloro por él y yo sigo en lo mío. Aunque sea pequeñito, aunque sea no como yo muchas veces quiero, tengo que ser fiel a lo que Dios me dio. Amén, amén, tremendo. Bueno, profeta, creo que ya vamos terminando. ¿Qué mensaje le darías a los pastores, a los creyentes, a los líderes, a algunos de pronto un poquito religiosos, a los que han estudiado mucho la palabra? Porque eso es lo que me parece a mí irónico. Saben tanto la palabra y no creen en lo profético. Entonces, ¿dónde deja lo que dice Pablo, lo que dice Moisés, lo que mismo Jesús, el apóstol Juan? ¿Qué mensaje les darías a estas personas que han estudiado tanto la palabra y nos siguen criticando los ministerios proféticos? El 70% de las escrituras de las cuales se conoce autor, aunque se conoce, puede ser superficialmente, el 70% fue escrita por profetas. El 100% de la escritura fue escrita bajo inspiración profética. Wow. Tenemos que salir de la tradición. Si una tradición va en contra de las escrituras, no debe tener peso en nuestra alma. Debemos honrar a los hombres del pasado, honrándolos con nombre y apellido, no honrando la doctrina que tenían. ¿Me explico o no? Mucha gente ha tenido pastores que admiran y como los han admirado no implica que lo que enseñaban estaba bien. ¿Me explico? Entonces mi mensaje es a leer Hechos, a leer Corintios sin los lentes de la tradición quizá protestante o evangélica que ellos tengan y empezar a ver lo importante que era para los apóstoles el mover del Espíritu y la profecía. Pablo tiene un giro. Eso lo podemos ver casi en el último tercio de Hechos 16, 17 y 18. Hay algo muy interesante. Pablo va al Areópago en Atenas. Pablo va a dar un tremendo discurso. Vio la idolatría de la ciudad. Estaba su corazón apretado por toda la idolatría. Le dan la plataforma máxima. O sea, ir a ese lugar, al Areópago, era algo tremendo porque si él ahí tenía una victoria filosófica del reino de Dios sobre todas las otras filosofías, eso se iba a expandir por todo el Mediterráneo. Iba a ser un triunfo tremendo. Era como dar un discurso de 1 hora en los Oscars, no sé, era una plataforma tremenda. Pablo va con sabiduría, como él lo era un hombre estudioso de las escrituras, un erudito, un sabio, y la gente se termina burlando de él. Luego él tiene que ir a Corinto. Y dice que en Corinto Dios le habla y dice, no temas, tengo mucho pueblo en esta ciudad, sigue adelante. Y él comienza a predicar en Corinto, se va a los gentiles, ya no les predica en las sinagogas, deja de discutir, se va a predicarle a los corintios. En 1 Corintios dicen, yo cuando fui a vosotros, no fui con demostración de palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder. Y Pablo dice, nos muestra un edificio como él, como perito arquitecto de la iglesia, dice, la fe debe estar fundada en el poder y sobre ese poder se funda arriba la sabiduría. Pero Pablo lo aprendió después de intentar convencer y persuadir a los atenienses. Que no pudo. Entonces el Pablo que va a Corinto no es el Pablo que estuvo en Atenas, es un Pablo que se reformó y que tuvo humildad. Y usa una frase en 1 Corintios que dice, con demostración de Espíritu Santo y poder. Ahora, esa frase solo está una vez en la Escritura en otro lugar.
en el discurso de Pedro en la casa de Cornelio. La casa de Cornelio era un montón de romanos paganos, así como Pablo estuvo en el Areópago. Yo hago un paralelo, pero Pedro en la casa de Cornelio fue 100% exitoso. Y dice que cuando Pedro dice, Jesús anduvo con demostración de Espíritu Santo y poder, a los segundos el Espíritu cae en el lugar y son llenos del Espíritu. ¿Quién escribió Hechos? ¿Quién escribió esa historia de Pedro? Lucas, quien era del equipo apostólico de Pablo. Pablo entendió que tenía que hacerlo a la manera de Pedro, con Espíritu Santo y poder. Así es. Entonces él intentó persuadir en el Areópago con mucha inteligencia, o sea, no le funcionó, y él fue luego con el poder de Dios adelante. Y luego de eso, Pablo va a Éfeso y Éfeso se desencadena un mover gigante. Parte con 12 discípulos que ni conocían al Espíritu Santo, son llenos del Espíritu. Comienza con un mover de liberación que le tomaban las prendas y se las ponían a los enfermos y él es liberado. Y termina con la ciudad completa viniendo, los que tenían libros de magia los quemaban y la gente venía a confesar sus pecados. Entonces, avivamiento. Pablo se reformó. ¿Por qué nosotros no nos podemos reformar? Pablo hizo un cambio y todos nos tenemos que reformar. Si yo digo mi iglesia es 100% sana doctrina, ¿sabe lo que estoy diciendo? Tenemos la enseñanza perfecta, no hay nada más que podamos avanzar más arriba. Hemos llegado a la plenitud del entendimiento de la Escritura y eso es un ego gigante. Y los únicos que tenemos la razón. Y los únicos que tenemos la razón. Y de repente aparecimos como generación espontánea y por 2000 años la iglesia estuvo mal y de repente nosotros aparecemos como los que tienen la verdad. Y eso es una señal de ego. Total. En todos lugares, en todas las generaciones, el Espíritu Santo se ha movido en vidas de hombres desatando esto. Y si la iglesia de estos apóstoles necesitó tener lo sobrenatural, y muchos dicen, bueno, era solamente por estos 12 apóstoles y Pablo, pero después no. Hay testimonios de los padres de la iglesia del siglo II, siglo III, siglo IV, de liberaciones que habían, de dones de sanidad con los que se movían obispos. Esto continúa en la historia de la iglesia. Entonces no podemos intentar nosotros cambiar lo que está escrito. ¿Y por qué conté esta historia de Pablo en el Areópago? La humildad para reformarse. Es que yo conozco la historia de un profeta que fue a una iglesia y yo también conozco, yo siempre le doy este ejemplo a la gente. Yo crecí en una iglesia, en la escuela dominical, donde todos los muchachos, ninguno tenía padre. Ya sea el padre de uno había muerto, o el resto éramos la mayoría todos separados. Y recuerdo que las únicas amigas que tenían padre llegaba borracho en la camioneta a buscarlas. Era un hombre que las maltrataba y todo eso. Y nadie de esa generación creció diciendo, bueno, como tuvimos malas experiencias con el matrimonio no es de Dios, no es un diseño bíblico. Uno no puede por las malas experiencias crear una doctrina. Tiene que crear doctrina de la palabra, no de las malas experiencias. Esta es mi experiencia, esta es la palabra de Dios. Entonces he escuchado a teólogos, hombres reputados, decir, bueno, un profeta una vez profetizó tal cosa y no se cumplió. Otro profeta le robó a la iglesia. Entonces no hay profeta en este tiempo. Eso no es un argumento. La experiencia no es un argumento. Tiene que ser la palabra de Dios. Lo profético está de tapa a tapa. Y además la palabra habla de los falsos apóstoles y falsos profetas. Si habla de falsos, quiere decir que están los verdaderos también. Si no, simplemente diría, nunca más se escuchen profetas a partir del siglo I y listo. Así es. Hay profetas. Y Pablo da los parámetros de cómo se tiene que mover la profecía en el cuerpo de Cristo. Entonces, si no creemos en lo profético, eliminemos 1 Corintios 12 y 14. No se puede. No le puede quitar ni una tilde ni una coma a la palabra. Totalmente. Bueno, profeta, un tiempo espectacular. Se nos acaba ya el tiempo acá en este podcast. Creo que dentro de muy poco vamos a tener el próximo sobre el Espíritu Santo con el profeta Patricio Vilches de Chile. Le damos muchas gracias. No sé si te despides o impartes una oración para toda la gente que nos va a ver en diferido. Vamos a mover este video por las naciones porque mucha gente tiene estas dudas que hoy pudimos hablarlas contigo, profeta. Perfecto. Vamos a hacer una oración. Si usted tiene un don profético, vamos a orar por usted. Y si usted tiene hambre también de conocer, tal vez usted vivió manipulación,
en lo profético tuvo una mala experiencia o quizá nunca ha tenido una experiencia, voy a orar por usted para que el Señor nos dé la gracia y esto pueda ser desatado sobre su vida. Antes de que ores, Sí. el profeta es muy usado en las cámaras. En mayoría yo hemos visto en los Zoom, en los en vivo, todo lo que pasa, la gente liberada, recibiendo el Espíritu Santo, Tremendo. lenguas, impresionante. Entonces, los que nos están viendo, les pido que háganlo con fe, que el Espíritu Santo es omnipresente. Totalmente, así que vamos a orar, eso se desató incluso después de un sueño. Wow. Recibí un manto en un sueño y dijimos, bueno, si recibimos este manto de liberación, apliquémoslo y por suma empezaron las liberaciones. Entonces, los sueños son más profundos de lo que podemos nosotros entender. Amén, la realidad del Espíritu. Ok. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada persona que está viendo este podcast, Señor, esta conversación, te pido que tu Espíritu Santo sea sanando la mentalidad y trayendo la verdadera enseñanza, la doctrina. Señor, que tú siempre te quisiste mover por profetas, Señor, que lo profético, Señor, es parte y va conectado al Espíritu Santo. Si alguien está herido, si alguien tuvo un trauma con lo profético, desatamos vida y sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú nunca has tenido una experiencia en lo profético, Dios va a comenzar a entrenarte y a enseñarte en sueños a través de personas. Dios va a crear conexiones para que puedas llevar a un nuevo nivel y conocer al final el propósito final de lo profético es tener un testimonio vivo y real de que Jesucristo es el Señor sentado a la diestra del Padre. Señor, bendecimos a cada persona y si hay espíritus jezabélicos, espíritus de manipulación operando en las atmósferas de mis hermanos, yo declaro, Señor, un tiempo de rompimiento y que el nombre de Jesucristo, el Señor, como dice Pedro, el juez de los vivos y los muertos, traiga juicio sobre todo espíritu que está intentando corromper lo precioso que el Espíritu Santo está desatando en nuestra vida. Señor, desata sanidad, desata liberación sobre tu pueblo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Bendiciones a todos.